Bueno, esta mesa sigue interesantísima detrás de cámara. Y empezamos con un comentario del público. Hay comentarios. Mira, por ejemplo, dice Handry Santana, la bisexualidad es la excusa perfecta de un homosexual para no admitir su preferencia. Lo que decíamos al principio. Eso es así. Mira, los estudios que hemos hecho comenzaron con los Sankey Panky. Los Sankey Panky comenzaron siendo individuos que tenían sexo con hombres. Después pasaron a tener sexo con mujeres porque las mujeres pagaban mejor que los hombres. Entonces estos individuos se sentían totalmente cómodos. Ellos planteaban que entiendo que esto es un trabajo. El bisexual es bien visto en su comunidad porque es insertivo, penetra nada más, o sea que es un macho, mientras que el que recibe es una maldita loca. Entonces son mal vistos. Así era, en su barrio. Con los griegos, por ejemplo. Los griegos era mal visto que fuera con adultos, dos adultos, y el que recibía todas las burlas. Porque el problema está en que te parezcas a la mujer. Exacto. Y aquí en la época de la colonia, habían unos más que usaban nagua, o sea, usaban vestido. Varones que usaban vestidos y eran utilizados como mujeres, pero eran hombres. Doctor, pero ¿es entonces un negocio en el caso de los alquipanquis o de los prostitutos? ¿O para que se excite, para que un hombre se pueda excitar ante otro hombre y ante una mujer, tiene que tener la condición? Para definirse una orientación sexual tiene que haber amor, tiene que haber deseo sincero, real, tiene que haber una orientación a querer enamorarte de esa persona. Pero no el intercambio de dinero. Aquí hay personas que lo hacen cualquier cosa por dinero y eso no define una orientación sexual. No son bisexuales. No son bisexuales. Y digamos, son negociantes de su cuerpo. Cuando hablamos de la orientación sexual, homosexual, bisexual o heterosexual, no estamos necesariamente refiriéndonos a la vez a la identidad de género. Es decir, de una persona que quiere ser hombre o es transgénero o es mujer. Entonces, una mujer puede ser bisexual o puede ser heterosexual o puede ser transgénero. Siendo mujer. Y un hombre puede ser transexual. Siendo hombre. ¿Me entiendes? Es decir, se complejiza sin querer la convertirse en una mujer. Y a eso le tenemos que añadir que las conductas sexuales de las personas son muy variadas. Y algunas personas tienen conductas sexuales que implican sexo con su mismo sexo y no necesariamente se definen en términos de su orientación sexual como homosexuales, por ejemplo. Exacto. Yo tengo algunas preguntas aquí que me fueron saliendo esta tarde. ¿Se da más entre las clases altas que la clase baja la bisexualidad? Escuché eso. Tú me lo puedes decir. Se da en todas las clases. No Será más, eso no es algo chic. Lo que sí puede haber es, fíjate, personas con mayor conciencia y educación para ser visibles. Visibilidad, exacto. Y tener una visibilidad y decir yo soy, tener la conciencia y sentir el derecho de decirlo. Y es mucho más escondida, por supuesto, en las clases pobres, hasta cierto punto. Pero hay mucha gente, y al igual que aquellos que piensan que, como muchos homosexuales y como nuestra amiga en el Twitter, que muchas personas esconden eso, también hay muchas personas que piensan, estábamos hablando del homosexual, ¿verdad? Que me estoy liando. El homosexual que se casa porque todavía no quiere que los demás sepan. Y también está el otro que dice, yo soy bisexual, yo no soy homosexual, porque el bisexual lo coloca por encima del homosexual y hasta del heterosexual, porque es una persona más abierta. Existen los dos y hay que creerles a los dos. Porque el homosexual que Pero se casa por cubrir son homosexuales. Y el bisexual, que igual se casa, pues sigue siendo bisexual. O sea. Doctor, pero tú puedes estar casado y excitarse con una mujer y tener hijos con una mujer siendo homosexual. Fíjate, es que hay muchas formas hoy día. Eso es lo que la mayoría porque es que la mayoría de la gente piensa que si tiene aventuras con hombres, ese hombre que está casado con una mujer que tiene hijos, en realidad no es bisexual ni heterosexual. Las mujeres de homosexuales sufren mucho. Yo siempre digo que una de las causales de violencia intrafamiliar, que muchas veces ni se estudia o es invisibilizada, es lo que sufre al interior de un hogar falso, un hogar creado por un homosexual, podemos decir, con una mujer. Eso es terrible. Pero hay una tremenda negación. ¿Cuál de las dos cosas? Hay una negación. Yo pienso, como él dice, que es un homosexual que simplemente está cubriendo, que es una pantalla que está utilizando para cubrir su conducta homosexual. ¿Cómo se excita? Hay miles de cosas hoy que te van a ayudar a excitarte. Porque si lo vemos que hay sujetos que por dinero
van a tener relaciones sexuales con un hombre o con varios hombres, pues es la misma respuesta. Y estamos hablando, María Cela, que cómo se excita en la suposición de que ese hombre está preocupado por atender a su mujer constantemente, que no es así. Y ahí viene el sufrimiento de la mujer. Eso es un día. Probablemente hoy día hay bastante consenso en torno a que las orientaciones sexuales son parte de un continuo y no unas categorías fijas y limpias, ¿no? Sino es un continuum. Y ese continuum define una mezcla de verdad con tendencia ciertamente hacia algún lado u otro, pero en general no como algo así tan definido. Absoluto. En ese sentido, una persona que lo haga un día por experimentar, por ejemplo, ¿puede considerarse bisexual? O por ejemplo, las personas que están en la cárcel. Por Suelen ejemplo. las personas que están en los barcos. O los vaqueros. Es decir, hay muchísimas situaciones. O las mujeres. Pero se puede decir pero que son también las bisexuales. mujeres en la cárcel. También las mujeres, y fuera de la amigas, cárcel, en los las colegios, amigas de los en los colegios. internados. Pero eso Porque no necesariamente. La mujer tiene más permiso para dormir juntas, para besarse, para abrazarse, que los mismos hombres. Pero nuevamente estamos remitiéndonos a la conducta sexual, no estamos hablando necesariamente de su orientación sexual, ¿ves? Entonces ahí es importante. Son conductas circunstanciales. Que tengamos claridad de que no, digamos, es probablemente bastante estéril ponernos a definir como cada quien qué es, ¿no? ¿Qué es lo que Esto Porque es como, exacto, Pero tampoco caemos la en una teoría retórica, del ¿no? relativismo, aquí todo se vale. No, es que no es que todo se vale, que es que viva la simplemente Pepa. así es la vida, es decir, las personas son personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner Sí, un pero hay ejemplo. mucha gente que por moda lo hace, pero sí. voy a poner un ejemplo muy claro, que particularmente nosotros estamos trabajando en este momento a nivel de las políticas públicas de salud. Tenemos un problema muy serio porque en los centros de salud pública hay mucha discriminación contra personas que tienen una orientación sexual distinta, y eso está trayendo un problema muy grande porque la gente no está yendo a los centros de salud y entonces no está recibiendo ni orientación, ni atención, y entonces se está convirtiendo en subterráneo una serie de problemas de salud por el tema de discriminatorio, por querer poner a la gente, ¿qué es lo que tú eres? Bueno, mira, soy persona, entonces necesito que me atiendan y necesito que me brinden los servicios de salud. Y precisamente ese estilo de querer encasillar a la gente en una cosa u otra está trayendo muchas dificultades a nivel de... Fíjate una cosa, María Cela, la cantera de estos, fíjate, las religiones son las que más atacan todas estas diversidades sexuales. Sí, pero yo he leído también que muchas culturas, las aztecas, muchísimas pero precisamente esta cantera de milagros religiosos donde de repente aparece un supuesto homosexual que dejó de serlo porque Cristo, porque lo iluminamos, porque el Espíritu Santo, básicamente es de la cantera de los bisexuales de donde salen. Ya. Dicen que son homosexuales, no pero en saben su realidad son identificación. bisexuales. De repente pueden ocultar entonces o reprimir su parte homosexual. Y vivo con una mujer. Para aclarar, perdón. Sí, la sexualidad hoy día es muy experimental. La gente busca placeres. Y por eso nosotros vemos, ¿cuál es la fantasía más común de los hombres? Un trío. Ajá. Entonces, pero a las mujeres no les gusta ese trío. Sí. A la inversa. no, a la inversa, claro que no, porque el hombre no entra en eso. Raras veces no es tanto que no le gusta, raras veces el hombre no encontramos entra en eso. Pero tampoco a la mujer le gusta el trío, a la heterosexual, si hay un contacto entre las dos mujeres. Porque nosotras, las mujeres, en ese sentido, igual que los hombres, si tú eres heterosexual o si tú eres homosexual, tú lo tienes bien claro. ¿Cómo no? Pregunto. No lo generalice. Usted me está mirando a mí, usted me está mirando a mí. Bueno, ¿Cómo que te lo si está una mujer viendo? se excita viendo a dos mujeres haciendo el amor, esa mujer tiene que pensar que puede ser bisexual. Eso es normal. Todo tipo de estímulo te puede provocar a ti una respuesta y no necesariamente es porque tú seas lesbiana o sea cualquier otra cosa. El estímulo, cuando se les cubren los ojos a una persona y no sabe quién lo está estimulando, va a responder. Y pudo ser alguien de su mismo sexo. La parte genética se quedó sin definir. Bueno, porque es que la genética, aunque a veces vemos que corre en familia, pero muchas veces corre sin familia. Entonces, que ese es el problema. No podemos decir, mira, eso es genético, mira, eso es ambiental. Pero si buscamos, dice, ay, mira, aquí el ambiente jugó un papel importante. Mira, él tenía un tío que era así, medio loco, partido. Entonces, cosas así que la vamos a encontrar frecuentemente. Pero cuando tú tienes tantas posibles variables que
etiológica. No sabemos exactamente, Sí. no Y podemos decir probablemente esto es. nuevamente querer definir las cosas como innatas o aprendidas es una discusión que no nos lleva a Que ningún no, lado, claro. porque todo está en todo. No hay nada que sea solamente innato ni nada que sea solamente aprendido. Es una conjugación de Pero factores. César dijo algo que quiero retomar, no somos absolutos. Exactamente. No somos absolutos. Es totalmente heterosexual, totalmente homosexual. Mira, la mayoría se mueve al centro. He leído también Se va en muchas moviendo. diversas teorías que los seres humanos, bueno, Freud hablaba de eso, hablaba de que los seres humanos nacían bisexuales y que luego iban definiendo por uno u otro sexo, pero que aquel que era totalmente definido no era necesariamente la mayoría como nosotros pensamos. ¿Es así? Hoy en día, fíjate, María Cela, se están dando en nuestra juventud y adolescencia, que son mucho más abiertos. Yo he notado eso. La generación de homosexuales y gays y bisexuales mía ha sido muy distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día los jovencitos, tú los ves ya con mayor apertura a, ¿cómo se dice?, a descubrirse, a tener sexo, tanto con hembras como con varones, y buscar, o sea, hay mucha experimentación, vamos a decir. Y quizás tienen ellos, en ese sentido, la oportunidad de darse cuenta realmente qué verdaderamente es lo que les gusta, al final. Sí, pero cuando se quedan en el medio puede ser muy confuso. No, no se queda nadie en el medio. Pregunto por la bisexualidad, a la hora de tú establecer una pareja, es difícil, porque si a mí me Sí. gusta un hombre, yo me puedo quedar con un hombre el resto de mi vida. Es difícil. Si me gusta una Ese es el mujer, me ideal. puedo quedar con una Es mujer difícil. el No resto de mi solamente vida. es difícil. Pero si a mí me gustan hombres y mujeres, es Sí. que incluso me puede hacer más proclive a la promiscuidad. Bueno, no necesariamente. Bueno, pero- porque quiera pero- experimentar siempre pero con los dos ciertamente sexos. es mucho más difícil y ese es un argumento fundamental para aquellas personas que desdeñan, digamos, diciendo, esta persona es vagabunda, mira lo que está haciendo. Se enamora de pero cualquiera. es que no le resulta fácil, es todo lo Claro, contrario, claro. es una persona tan comprometida con su identidad sexual que lucha contra todas esas adversidades sociales y la discriminación y el estigma y los golpes sociales, es decir, Es no- más discriminado hasta que los homosexuales, el Muchas bisexual. veces. pues porque viene por ambos lados. sin la embargo, yo discriminación, siento- ¿no? Claro, por Claro. ambos lados. En algún momento, el bisexual verdaderamente que lleva, vamos a decir, con equilibrio y con sanidad su bisexualidad, es una de las personas más equilibradas, porque tú puedes tener la misma capacidad de amar a un sexo que al otro, y porque tú te vas a enamorar al fin de una persona. Por ejemplo, yo como homosexual, que hay algunas personas que dicen, el homosexual, déjame quitarme de ahí, porque no, a mí no me gustan todos los hombres, a mí me gustan algunos Claro. hombres. Y lo mismo le pasa al heterosexual. Sin embargo, el bisexual tiene la apertura Ay, para sí, ambos pero la sexos. pareja sufre mucho. Si yo no No, soy bisexual y no. soy solamente Bueno, te heterosexual. va a celar por con los ejemplo, dos. si yo soy- claro, pero No, si yo no. soy heterosexual Te puedes celar con los y dos. me uno a una persona que es bisexual. Pero el que es un hombre promiscuo lo bisexual, es tanto heterosexual como homosexual, como bisexual. eso. Pero miren lo que piensa el dominicano, que se expresa a través de los comentarios que nos ponen aquí en Twitter. No creen tanto que exista la bisexualidad, No, sí, siguen sí, creyendo sí. que Siguen realmente insistiendo. es Sí, una sí. homosexualidad encubierta. Dice, por ejemplo, el que es bisexual es porque siente estar con dos sexos y quizás es más difícil. A veces son gay completos y se casan para tapar. Dice Patricia, creo que se trata de personas que aún no se han definido. Si hablamos de orientación no podemos tener dos nortes. Dice por aquí, la bisexualidad es algo confuso, pero existe. Y más en personas de clase alta. Conozco algunos hombres casados con doble vida. Y así van Pero los no necesariamente comentarios. bisexuales, decía el doctor No. que podían ser homosexuales que no se terminaban pensamos de que pueden aceptar. ser más individuos homosexuales que entonces tienen su Matrimonio. cumplieron, tuvieron hijos, hay a veces afecto, pero relaciones sexuales muy Ok. raro. No vamos a llegar a una conclusión moral en este programa sobre este tema porque ese es otro mundo completamente diferente y eso es respetable según la creencia de cada cual. Hemos escuchado la voz de los especialistas, pero a mí me gustaría para cerrar brevemente lo que cada uno puede decir sobre este tema ya para concluir. Yo quisiera aprovechar ese pie que me das sobre lo moral, ¿no? Porque creo que lo más importante es valorar al ser humano desde el punto de vista moral, independientemente de lo que esa persona haga con su vida privada sexual. Es decir, una persona con valores, una persona que respete al otro, que sea solidario, que sea buen hijo, buen padre, es una persona con valor independientemente de lo que haga con su vida sexual privada. Sí, nosotros en el Instituto de Sexualidad realmente respetamos la decisión sexual, de orientación sexual de cada persona. Ahora, quien esté en conflicto por esa preferencia, Necesita entonces ayuda. le ofrecemos
trabajarlo, entenderlo y guiarlo para y aceptarlo, orientarlo o incluso para cambiarlo, doctor. No, nosotros no planteamos, digo, vamos a cambiarte. No. La persona va a definir qué quiere. Y entonces llega un momento en que el problema más difícil es convencer a la familia de que tienen que aceptar al hijo con la preferencia sexual que ha definido. Y la bisexualidad, si la homosexualidad es difícil, la bisexualidad es ponerse no, en China. porque es lo más probable que la bisexualidad no salga como un elemento, sino que el chico lo están percibiendo más como homosexual. Como gay. Y no piense que se la pone tan en China, María Cela. En una sociedad de doble moral, la bisexualidad resulta bastante cómoda Oye, para esas familias. Yo viví, eso sí, es verdad. Resuelve. Eso sí, Ay, mi hijo, pero ya que tú eres bisexual, pues llévatela no hay aquella problema. escondida y está. Exacto. Lo que te diría para concluir es que siempre digo como frase de batalla dentro del activismo que las creencias son personales y los derechos humanos son colectivos. Podemos creer como sociedad en diversas cosas, religiones, políticas, pero al final tenemos que respetar los derechos de las personas a decidir quiénes son. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, yo sé que este tema va a dar mucho más de qué hablar en el Twitter por el resto de la noche, Oh, y quizás sí. lo tendremos que tratar nuevamente, pero tenemos más contenido. De verdad, gracias por haber venido, Gracias, un placer y ojalá que se muchas repita para otro tema. Señores, regresamos en un instante, tenemos a nuestro invitado y una muy buena noticia de nuestros amigos de Orange y el Banco Popular. Ya. Comunícate con nosotros al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com y únete a nuestra comunidad social en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram.